Bienvenidos a otro video. Lo que vamos a hacer hoy sencillamente es introducirnos en la parte de física, que es bastante importante para el examen Saber 11 en el ICFES. Entonces pues lo que vamos a hacer es, en dos tableros les voy a mostrar más o menos cuáles serían esos temas que debemos conocer y manejar muy bien para llegar a obtener un buen puntaje en la prueba. Entonces empecemos. Voy a empezar con estos dos grandes temas que son mecánica y termodinámica. Sabemos que la mecánica es la parte de la física que se encarga del movimiento de los cuerpos o de estudiar el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Cómo son los tiempos, las distancias, desplazamientos, el espacio, trayectoria, recorrido, la velocidad o la aceleración de un cuerpo, ¿sí? Si no tenemos en cuenta las fuerzas y las masas, estamos hablando de cinemática. Pero si ya entonces empezamos a hablar de fuerzas, de masas, de torque, de brazo, de leyes de Newton, ya en ese caso pues estaríamos hablando de una parte de la física y de la mecánica que se llama dinámica. ¿Listo? Bien. Por otro lado, estudiamos lo que es trabajo, potencia y energía. En energía sabemos que existen varios tipos de energía. En resumen, aquí solo estoy hablando de energía mecánica, y la energía mecánica puede ser cinética si se debe al movimiento de los cuerpos, a su velocidad. Potencial gravitacional si se debe a la altura que tiene un cuerpo con respecto al piso. Este marcador en este momento tiene, por ejemplo, una energía potencial gravitacional. ¿Y cómo sé? Pues yo lo sé porque si lo suelto se genera un movimiento hacia el centro de la Tierra, y eso es la energía potencial gravitacional. Por último, en energía mecánica tenemos también la energía potencial elástica, que es similar a esta, pero no se debe a la altura que tiene un cuerpo, sino se debe más bien a la compresión o a la elongación que tenga un resorte a partir de su longitud natural. Si este es un resorte sin estirarse o comprimirse, y yo llego y le hago esto y lo comprimo o lo elongo, en ambos casos el resorte almacena una energía. ¿Cómo sé que tiene una energía almacenada? Si lo suelto, pues se genera un movimiento, perdón. Bien, aparte de estudiar los tipos de energía, y pues les menciono la mecánica porque es la que más se ve en el colegio y la que más sale en la prueba Saber 11, también podemos estudiar cómo se transfiere la energía, y encontramos que la energía se puede transmitir en forma de trabajo o en forma de calor. Muy bien, para continuar en esa parte tendríamos acá el tema de termodinámica. En termodinámica lo que vamos a hacer en estos videos es estudiar cuál es la diferencia entre calor y temperatura, que son dos conceptos totalmente diferentes. Cómo se dilatan los cuerpos en una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, que es un coeficiente de dilatación, que esa pregunta siempre cae en el ICFES en tablas. Bueno, estudiaremos cómo se transfiere el calor, cuáles son los tres mecanismos de transferencia de calor que existen. No sé si lo recuerdan: conducción, convección y radiación. Un poco diagramas presión, volumen, temperatura, cómo cambia el volumen de un cuerpo si aumento la temperatura, por ejemplo. Y para terminar, un poco de cuáles serían los cambios de estado. Entonces dibujaríamos pues como las tres fases de la materia, los tres estados de la materia, y repasaríamos cómo se llamarían estos cambios de estado, ¿sí? Bueno, y para continuar con la explicación de lo que vamos a ver en la parte de física, de ciencias naturales, prueba Saber 11, tendríamos entonces el estudio de lo que son los fluidos o la hidrostática, ¿sí? Entonces vamos a ver unos videos explicando qué es la densidad, ¿sí? De una forma pues muy cercana para que ustedes puedan entenderlo súper fácil. ¿Qué es presión hidrostática? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de presión, por ejemplo, en estos dos puntos, en el punto A y en el punto B, sabiendo que tienen el mismo fluido?
y la misma profundidad con respecto a la superficie del fluido. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de presión entre un punto que está en toda la mitad del vaso del recipiente y un punto que está en toda la esquina? Bien, también vamos a ver el principio de Arquímedes, Pascal, la ley de Bernoulli, la ecuación de continuidad. Vamos a ver mucho cuál es la relación entre el área, la velocidad y la presión que tienen los fluidos cuando están en un recipiente o cuando están moviéndose a través de una tubería o de un río, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuál es esta relación entre el área, la velocidad y la presión que tienen los fluidos en determinadas condiciones. Esta parte es súper sencilla y siempre cae. Para finalizar vamos a ver un poco de ondas. Sabemos que tanto el sonido como la luz pues son ondas, entonces se estudian en la misma época del colegio. Empezaríamos con sonido, entonces empieza a haber unos tipos de ondas, que es una onda mecánica. ¿Cuál sería la velocidad del sonido si se cambia la temperatura? ¿Será que la velocidad del sonido es la misma? Hay que revisar esa parte. El sonido viaja a la misma velocidad en el día o en la noche, ¿sí? Vamos a ver efecto Doppler, que tiene que ver con cómo escucho yo la frecuencia del sonido, cómo es la frecuencia del sonido cuando una ambulancia, por ejemplo, se está acercando o se está alejando. ¿Qué pasa con la frecuencia allí? Y vamos a ver propiedades del sonido, que junto con la luz también tienen unas propiedades que se comparten, o a veces tiene unas propiedades que la luz no tiene, o la luz tiene unas propiedades que el sonido no tiene. Estoy hablando de la reflexión, refracción, difracción, polarización, varias propiedades. En cuanto a la luz, lo que vamos a ver es velocidad de la luz, dualidad. ¿Qué es dualidad? Pues sabemos que con la física moderna, esto pues la idea es como ver un poco lo que es la física clásica, pero sabemos que la física moderna introduce el concepto de dualidad de la luz, y lo que quiere decir es que la luz a veces actúa como si fuera una partícula, un cuerpo, y otras veces actúa como si fuera una onda. Entonces hay que mirar eso porque últimamente en las pruebas está saliendo. Y pues como les decía, estudiar las propiedades de la luz. Hay más temas, por supuesto. En física uno también ve lo que es el concepto de presión igual a fuerza sobre área. También se ve óptica, ¿sí? En la parte de luz. Y aquí me faltó un tema importante, que es el de electromagnetismo, que tiene que ver con los circuitos, las resistencias, las diferencias de potencial, corriente, ¿cierto? Pero esa parte, digamos, sí la vamos a estudiar, pero entonces no la tengo aquí relacionada. Por supuesto que también faltaría el tema de conversiones, todo lo que tiene que ver con trabajo de vectores, operaciones con vectores, de pronto notación científica, ¿cierto? Toda esa parte se ve en física porque se requiere para todo el trabajo que viene, pero pues no lo relaciono en el tablero porque quise colocar como lo que más está apareciendo en la prueba Saber 11. Listo. Que estén bien.